yo soy, donde él define una característica, valga la redundancia, de su carácter. Y estamos en esta serie respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesús? Y hemos visto que la forma en la que Jesús responde las 7 veces es con la introducción yo soy, haciéndose referencia al Antiguo Testamento, donde Dios se apareció a Moisés en una zarza, en un fuego que no se consumía, y decía yo soy el que soy. Entonces Jesús las 7 veces lo que comienza a decir es que Él es Dios. Sin embargo, para que cada una de las personas que está escuchando entienda qué quiere decir que Él es Dios, Él revela una característica, un atributo que nos permite a nosotros conocerlo de una forma más real y más tangible. Y el primero que vimos es que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que Él era el camino hacia el Padre, que no existe otro camino para llegar al Padre si no es por medio de Él. Y vimos que Él comenzaba diciendo: no se angustien, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque Él comenzó a definir que Él era el camino, la verdad y la vida cuando estaba saliendo del aposento alto después de celebrar la última cena, donde ya era más que evidente que la hora de su partida física, su cuerpo, se acercaba. Y comenzó a angustiarse los discípulos porque no sabían a dónde iba a ir Él. Y ahí es donde Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino por el cual nosotros podemos acceder a una relación personal con el Creador de cielo y tierra, y con el cual nosotros tenemos acceso a poder disfrutar el día que nosotros partamos de este mundo físico a la presencia de Él, a una morada que Él la define como una casa, una vivienda que no es construida por manos humanas. Y la semana pasada sí, estuvimos viendo que Jesús antes, en el capítulo 6 de Juan, Él dijo que Él era el pan que da vida. Y cuando veíamos que Él se definía como el pan que da vida, que cree en Él no tendrá hambre, que bebe de Él no tendrá más sed, lo que Él nos estaba diciendo es que Él es el único que puede satisfacernos al 100%. ¿Y por qué Jesús es el que puede satisfacernos, el único que puede satisfacernos al 100%? Porque en Él es que nosotros hallamos la existencia por la cual nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para tener una relación personal con Dios y para adorar y exaltar a Dios. Y como Jesús es el camino, la verdad y la vida, sin Él nosotros no podemos tener esa relación personal con Dios. Por ende, no podemos vivir una vida de adoración, de glorificación a Él. Por ende, no podríamos vivir una vida plena y satisfecha. Por eso Él dice: yo soy el pan de vida. Y Jesús, lo vimos que Él es por sobre todos los placeres que ofrece el mundo y por sobre todas las cosas que nosotros podemos obtener en este mundo. Él es el único que realmente nos puede saciar y hacer sentirnos plenos de una manera total, indiferentemente de todas las circunstancias por las cuales nosotros estemos viviendo. Esto en un resumen súper general. Nos queda ver cuando Jesús dice que es la luz del mundo, cuando nos dice que es la puerta, y cuando nos dice que es el buen pastor, y cuando nos habla de que es la vid. Y precisamente hoy vamos a tomar el de Juan 10:11, donde Jesús dice que Él es el buen pastor. Y me gusta porque Jesús comienza diciendo: yo soy el buen pastor, y después dice y define lo que es un buen pastor, y nos dice que el buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. Y es interesante porque cuando
nosotros empezamos a analizar todo el tema de Jesús es el buen pastor, y uno tal vez no se siente identificado con todo el tema de que es un pastor, ni se siente identificado uno como, digo, ok, es un pastor y qué, y cómo es una oveja, porque la cultura era el Medio Oriente, me explico, ahí casi todo el mundo era pastor y había ovejas y eran actividades nómadas y ese era así como agropecuariamente hablando, era como la actividad de ellos. Entonces, él se está refiriendo específicamente a algo que era muy común. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas, ellos ya entendían muchísimo mejor que uno cuál era toda esta dinámica de la relación oveja-pastor. Y lo primero que yo creo que no podemos saltarnos es ¿por qué una oveja? ¿Verdad? O cuál es el principio fundamental para entender por qué muchas veces el pueblo de Israel o nosotros somos comparados con las ovejas. Y básicamente la oveja, dentro de lo que uno ve, es tonto, es tímida, es un animal indefenso, es 100% dependiente, no tiene un buen sentido de ubicación y tiene ciertos problemas visuales. ¿Ya? Yo un día de estos me puse, no sé, yo tengo una perrita y la amo, o sea, ha destrozado toda la casa. La vez pasada le regalé unos anteojos carísimos a mi hermana y se los comió como ayer, y me traje unas chancletas de Star Wars que eran buenísimas y se las comió. Y me dio un chichón porque yo escondo las cosas así, pero como que me va ganando mi inteligencia. Y yo, esta perra que es, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo hace? Entonces, yo no sé por qué me empecé, no tiene nada que ver, empecé como a investigar cómo era que veían los perros, porque yo decía, ¿cómo será que me ven en este momento que soy de chicha? Entonces de ahí empecé a investigar y es vacilón, porque los colores no son como los ve uno, el perro no tiene ¿cómo se llama? El panorama de vista que uno tiene, sino que ellos tienden a ver como tienen como mejor vista de frente y de profundidad, y por el tipo de ojo, como ellos ven muchísimo mejor en la noche. Entonces yo ya entendí por qué porque en la noche me borrea tanto y se come todo, porque todo lo ve por más que uno lo esconda. Y a raíz de eso empecé a buscar lo de las ovejas, y lo interesante es que las ovejas tienen serios problemas visuales, y una de las cosas que las caracteriza es que tiene buen oído. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor y las ovejas reconocen que mi voz y me siguen. Es porque tienen una capacidad de identificar a quién pertenecen, que lo hace ser como un animal, no sé, interesante, a pesar de que es medio tontillo, es como tímida, es indefensa, es dependiente y es desubicada. Y cuando uno ve estas 6 características, uno dice, yo entro así si Jesús es el pastor y yo soy la oveja, yo creo que yo sí aplico ahí, yo no sé usted. Es tan vacilón porque dice que la oveja es tan desubicada que, espera, en serio investiguen, es vacilón, y cuando uno para los videos de YouTube es como, ¿qué es esta vara? Que llega y pega, digamos, en algún lado, y pega, como que ese sentido de orientación, como, ok, estoy pegando con algo, tengo que hacer un cambio de marcha, no existe, no le es tan fácil. O si se cae, no es como cualquier animal que nada más da media vuelta y se va, es como, ¿verdad? Es como se puede dar la vuelta, pero no tiene como esa malicia. Entonces tiene que llegar el pastor y como, venga, pum, y ahí va a poner, no sé, un nombre ahí a la oveja, venga, oveja, y la pone. Casi tiene un par de nombres, pero fijo hay alguien que se llama así y es como, madre, ¿qué pasa? El punto es que ser pastor de ovejas es cosa seria, porque es un animal que necesita mucho cuidado. Es un animal que necesita atención especial del pastor. Es un animal que por sus mismas características de que no tiene esa malicia,
de que es como medio tímido, de que es indefenso, de que es 100% dependiente, de que no tiene ese sentido de ubicación y que tiene esos problemas visuales, hace que la figura del pastor resalte en lo que es ese dinamismo de vida. Yo, por ejemplo, a diferencia de la perra de mi casa, un día le tiré las medias, ¿verdad? Porque ella es obsesionada con las medias, y le tiré la media y cayó en el puro rodapié. Y yo, o sea, pero se fue volada y es como ¡pum! El huevazo se dio, ¿verdad? Y yo es como, ¡wow! ¡Pobrecita! O sea, pero quedó viendo, o sea, noqueada. Y entonces yo dije, voy a medirla. Se la volví a tirar y se me quedó viendo, movió la colilla y es como, mae, no voy a ir. Y no fue, me explico, una oveja y el ser humano pega y pega y pega y pega. Entonces, esa es un poco la característica que tienen las ovejas. La otra cosa que es importante ver es, ok, si la oveja tiene esta característica que hace que requiera una atención especial del pastor, entonces si Jesús se define como el buen pastor, ¿qué es lo que Jesús como pastor ofrece para el cuidado de las ovejas? Y yo creo que es importante ir primero a leer lo que dice Mateo 9:36, porque dice, este es Jesús al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay un momento en el ministerio donde Jesús vuelve a ver a Israel y vuelve a ver al pueblo, y él siente una compasión porque dice, ellos están como ovejas que no tienen pastor. Ellos que son medios tontos, medios tímidos, indefensos, dependientes, desubicados y que tienen ciertos problemas visuales, no tienen un pastor que los guíe sobre lo que verdaderamente importa en esta vida, que son las verdades espirituales que Jesús llegó a predicar, que Jesús llegó a exponer. Jesús ve al pueblo de Israel y siente, cuando la Biblia dice tuvo compasión, es porque hubo un quebranto profundo en Jesús donde él dijo, wow, son como ovejas que no tienen pastor. Y una oveja que no tiene pastor está en peligro, porque hay depredadores en el ecosistema donde una oveja o cualquier animal se mueve en actos. Siempre hay peligros, porque si una oveja no tiene un pastor, va a perder la guía. Porque si una oveja no tiene un pastor, se va a desubicar. Porque si una oveja, casi digo abeja, porque si una oveja no tiene un pastor, no va a haber quien la levante, no va a haber quien le dé alimentar, no va a haber quien la chinee, no va a haber quien la traiga al rebaño cuando se quedó perdida. Y ese era el dolor que Jesús tenía en el corazón. Por eso él siente una profunda compasión, porque estaban desamparadas, dispersas, y estaban como esas ovejas que simplemente no tenían a alguien que las incluyera para su supervivencia. Y es importante, y no podemos dejar de hablar de la figura de Jesús como pastor sin antes irnos a la figura de David. Porque David escribe el Salmo 23, que es el que vamos a estudiar hoy. Pero David, que es el segundo rey de Israel, de los principales reyes de la nación de Israel, y sobre el cual corre el linaje de Jesús, él, si bien es cierto, toda su gran desenlace de vida y media vida a llegar a la presencia del Señor, fue como rey, sus inicios fueron como pastor. Y él, cuando va a pelear de hecho con Goliat, una de las cosas que él dice es, si yo he vencido osos, leones, tigres y todos los animales que existan,
para cuidar el rebaño que se me ha dado, de esa misma forma voy a defender a el pueblo de Dios contra esta amenaza de Goliat. Y no hay alguien mejor para escribir algo que alguien que lo ha vivido realmente. No es lo mismo que yo me ponga a escribir de el Señor es mi pastor a que realmente llegue un pastor y escriba el Señor es mi pastor. Porque lo que nos está diciendo en el Salmo 23, que todo el mundo conoce y que de hecho a veces sale como en el 7, todavía sale el Salmo 23 en el 7. No, el Señor es mi pastor y se vean dos carajillos, uno machillo colocho, ¿no lo vieron? Sí, está viejo, yo creo que soy viejísimo. Es que hay mucha enseñanza. ¿Qué pasó? ¿Qué se vieron? ¿El de chiste? ¿Qué fue? A ver. Hay una enseñanza muy grande detrás de él. Y voy a comenzar a hablar de cuáles son las implicaciones de Jesús como nuestro pastor. Y voy a comenzar leyendo el Salmo 23. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos verdes me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por el camino correcto, para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Entonces, es David en un salmo, escribiendo en oración y adoración lo que significaba para él la figura de Dios como su pastor. Entonces, es un pastor que cuidó ovejas, del cual sabemos que peleó contra la adversidad para cuidar esas ovejas, y que ahora está llevando no solo su vida y experiencia como pastor, sino también como una oveja de otro pastor. ¿Me explico? Entonces, es un pastor por oficio que también resulta ser una oveja del Señor. Y comienza definiendo lo primero, que es algo del cual nosotros, y esto es, ahora que vienen las elecciones, es algo que a mí me hace como estar tranquilo, es que Jesús, el buen pastor, provee. El problema no es que el pastor no dé la provisión que necesitan las ovejas, es que nosotros somos ovejas evolucionadas, que cuando Dios no nos da lo que nosotros creemos que merecemos, tenemos el orgullo y la altivez de decir: no me estás dando lo que yo necesito. Pero de una figura pastoral, cuando el Señor, y David escribe: el Señor es mi pastor, nada me falta, es porque el pastor, que en este momento es el Señor, nos va a dar a nosotros lo que realmente necesitamos en el tiempo que necesitamos. Yo nunca he tenido a cuidado una oveja, creo que nunca la voy a tener. Pero yo cuido a la perra. Y si yo le doy a esa perra todo lo que pide, comería chancletas, comería billetes, comería monedas, pasaría comiendo y probablemente estaría muerta. ¿Me explico? Uno que le da lo que necesita, punto. Y las necesidades van cambiando, porque hay momentos donde necesita comida, hay otros momentos donde necesita no solo comida, sino algún medicamento, o necesita medicamento más sacarla 1, 2, 3 veces al día, lo que sea. Pero siempre la persona que está cuidando desde una perspectiva de un buen pastor con sus ovejas va a dar lo que se necesita. Y cuando Dios dice, o David escribe: el Señor es mi pastor, nada me falta, es porque no nos va a hacer falta nada. Y le voy a decir algo que tal vez usted le va a dar chicha. Si usted cree que le hace falta algo, hay dos cosas: uno, realmente no le hace falta, o
todos, no es el tiempo para que usted lo tenga. Pero no es que Dios es malo y no le quiere dar eso. Es que usted no lo necesita y si usted lo va a tener le va a hacer un daño. O dos, no es el momento y tiene que esperarse. Porque la oveja no sabe lo que quiere, es desubicada. Pero el pastor que la conoce, sí lo sabe. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Y en esta incertidumbre económica, financiera, de todo lo que está viviendo el país, yo creo que ir a ejercer el voto, indiferentemente de quien quede, porque para mí a lo personal hay candidatos muy buenos, hay otros que yo digo, Señor Jesús, agárrenos confesados. Yo puedo ir a votar por quien a mí me dé la gana, confiado de que indiferentemente de quien quede, el Señor es y seguirá siendo mi pastor. El Señor es y seguirá siendo mi pastor y nada me va a faltar, indiferentemente de la crisis financiera de mi familia, del divorcio de mis padres, del despido de mis padres, de la situación económica que impide, dificulta que se pague el colegio, lo que sea. Dios es el pastor y nada nos va a faltar. Y eso usted se lo tiene que grabar. Porque tal vez usted ahorita le cuesta ver la figura del pastor con Dios porque tiene una edad chilísima donde probablemente tiene un papá que da la provisión. Pero no es solo la provisión económica y física, sino es todo. Es de cariño, es de cuidado, es de amor, es de absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Y esto nos conecta cuando Jesús dice, yo soy el pan que da vida. Solo Él nos va a satisfacer y solo Él nos va a dar absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para ser personas realizadas. Y David sabía, porque David defendió a las ovejas, se agarró con un oso, se agarró con un león, se agarró con un gigante, porque a él le tocaba darle a esas ovejas lo que necesitaban. Y me gusta porque no solo dice que nada le va a faltar, sino que después dice, en campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de agua tranquila. Muchachos, Medio Oriente es un hornazo. Me explico, no es como, o sea, yo quiero que usted entienda que esto geográficamente es, sí, no es como Costa Rica, que ustedes como, hay agua en todo lado, hay ríos, claro, usted le da un agua de un río y se muere, pues están todos contaminados, pero o sea, es el Medio Oriente, me explico, es caliente, o sea, un pastor para encontrar un pasto verde donde la oveja descanse y un arroyo de aguas tranquilas, era porque era un pastor que conocía a dónde se estaban moviendo las ovejas y que sabía que en el momento en el que las ovejas iban a tener una necesidad, él sabía a dónde las iba a llevar. Y aquí se la lleva al río Carrillo y a yo no sé cuántos constituyentes hay aquí, las ovejas felices, lagos, al mar, a la playa, todo. Pero ahí no era así. Entonces, Dios lo que nos está diciendo es, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan, pero no desde su perspectiva, sino desde la mía. Porque el que da es el pastor conforme a la necesidad de la oveja. Y Él nos dice dos cosas. Primero, nada les va a faltar porque yo les voy a dar toda la provisión que ustedes necesitan. Y después, les voy a dar un descanso, pero no con la tranquilidad de que toda la comida y las necesidades y todo va a estar, sino un lugar para que usted tenga paz, un lugar para que usted descanse, un lugar para que usted pueda sentirse pleno, tranquilo y amado. Y eso es precisamente lo que Jesús nos ofrece en su presencia. Lo bonito de Jesús, a diferencia de lo que está escribiendo aquí David, es que esos campos verdes donde yo puedo descansar y esos arroyos de agua que me tranquilizan, los tengo siempre. Porque Jesús es mi pastor y Él me ofrece esto siempre. Estrés, ansiedad, miedos, todas esas cosas que ustedes constantemente están luchando y los están atormentando, apréndase esto. Hay un pastor que les va a dar lo que ustedes necesitan y que les está ofreciendo el mejor lugar para descansar, pero tienen que ir a su presencia.
Cuando yo leo, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, en campos de verdes pastos, me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, lo único que yo hago es estar tranquilo. Mi mamá falleció en agosto del año pasado, y ha sido todo un desafío económico, ha sido toda una vara que yo digo, Mike, ¿qué va a pasar? Cuando mi mamá se enfermó, ya sabía que se iba a morir. Yo decía, y se vienen las platas, y se viene el desorden, y se viene todo. El Señor es mi pastor y no me ha hecho falta nada. Nos pasamos de casa, remodelé donde estaba viendo mi mamá. Yo no quería que mi hermana estuviera ahí. No me parecía que era el lugar más seguro para ella. Quería que tuviera un cambio. Tomé la decisión así, pura confianza de lo que yo sentía en el espíritu, de voy a irme a alquilar otra casa, tengo 5 meses para pagar esto, necesito que se alquile la otra casa. Octubre, noviembre, diciembre, enero, y hoy se alquiló. 5 meses. El Señor es mi pastor. Y yo feliz porque era más platica ahí para ayudar a renta y ayudar a los campamentos y a pagar los buses cuando hay actividades. ¿Me explico? Él va a hacer que no falte nada. Mi hermana tuvo un tema vocacional, hizo un cambio de carrera, la U carísima, es como oremos, 70% de beca. El Señor sabe lo que necesitamos. El Señor se mueve conforme a las necesidades de cada uno de nosotros y conforme al plan que Él tiene para nosotros. Dígale que está a la par, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Dígale. Todo el mundo dice, ¿cuánto estado? Pues el tipo de la iglesia gringa, digo, seguimos. ¿Qué es el segundo beneficio que tenemos de que Jesús sea nuestro pastor? Nos da guía. Nos da guía, y lo vemos acá, donde dice, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Es interesante. Primero, y es que esta es la parte donde la teoría de la prosperidad se cae. Porque hay gente que dice, el Señor es el pastor y te va a dar todo lo que tú le pidas. No, el Señor es su pastor y le va a dar lo que Él considera que usted necesita según el conocimiento que Él tiene de su vida, su corazón y el plan perfecto para usted. La provisión del Señor viene en algo que se llama soberanía, y es que Dios da y hace lo que Él quiera porque Él es Dios y Él conoce todo mejor que nosotros. Yo tengo un amigo que ando en el punto anterior, que son esos maes como que es un papá demasiado proveedor, es como le dan un carro a los 16 años y manejaba a los 16 años sin licencia, despedazó el carro y todo un chichín, ¿verdad? La terminó pagando porque es como, wow, eso no pasa. O sea, los papás se equivocan muchas veces y uno se equivoca en lo que uno cree que los hijos necesitan, pero Dios no. Porque Dios sí sabe lo que realmente necesitamos, porque Él lo sabe todo. Entonces es nada más un comercial y perdí totalmente la idea, pero nada más quería decir eso. Pero otro punto es que me gusta porque dice que nos guía por el camino correcto. ¿Para qué? Para hacer honor a su nombre. Porque ese es el propósito por el cual Dios es nuestro pastor, porque un pastor va a buscar lo mejor para las ovejas, y lo mejor para las ovejas es que la oveja glorifique al pastor, que es Dios. Honor a su nombre. Entonces, ¿qué pasó? Estoy bien. Perdí tanto la idea. Salmo 32:8 que dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, yo te mostraré el camino que debes seguir. ¿Qué mejor guía la que Dios nos dejó que su palabra? Y aquí hay un tema. El problema no es que el pastor, que es Jesús, no nos diga a dónde tenemos que ir.
problema es que nosotros no queremos muchas veces ir a donde Él nos está mandando, ni hacer lo que Él nos está pidiendo. Porque la guía ya está. Nos dejó su palabra, nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó todo lo que nosotros podíamos querer y pedir. Y siempre el pastor bueno lleva a las ovejas a lugares seguros. Cada vez que usted obedece a Jesús, cada vez que usted obedece y obedece para glorificarlo, su vida va a ser bendecida de alguna u otra forma. Porque la obediencia a Jesús trae bendición para nuestra vida. Siempre. Esa ecuación no falla. Si usted cree que no es así, vaya y le invito a que se lea el Salmo 1. Todo lo que hace le sale bien. ¿A quién? Al que medita en el libro de la ley día y noche, y el que es como un árbol plantado a la orilla del río, que se mantiene siempre verde y da frutos a su debido momento. Y eso es lo que Jesús quiere. Jesús no nos dice en su palabra, tienen que hacer esto, tenemos que movernos por este lado, dejen esto, dejen lo otro, porque que ahuevado. No, es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y usted como oveja tiene que entender que lo que Dios quiere para su vida es mucho mejor que lo que usted cree que es lo que usted necesita. Y Dios lo va a llevar, téngalo por seguro, a caminos mejores que los nuestros. Hay caminos que para el hombre son caminos de vida, pero resultan ser caminos ¿de qué? De muerte. Me infunde fuerzas, me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Dios provee, Dios guía, Dios protege. No lo marqué, pero es: aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. No hay lugar oscuro en la vida en el que usted pueda estar sin que esté Dios ahí. Dios nos acompaña en todo. En los peligros Él está ahí. En su desobediencia Él está ahí viendo. Siempre está con nosotros. Y a mí me gusta porque hay momentos en la vida difíciles. Todos aquí tienen circunstancias difíciles. Todos acá están pasando por momentos difíciles. Y si no han pasado, lo van a pasar, porque al final de cuentas esa es la vida. Pero Dios lo que nos dice es: yo soy un pastor que no solo da la provisión, que no solo los guía, sino que también ¿qué? Los protege. Y no hay mejor protección que la ¿qué? La obediencia a lo que está escrito en su palabra. Y yo creo que eso es una de las cosas en las que nosotros más fallamos. Porque cuando nos jalamos una torta, le echamos la culpa al pastor. Pero el problema no es el pastor, el problema son las ovejas que no hicieron caso. ¿Cuántos de aquí no han sufrido las consecuencias de malas decisiones que han tomado? Levante la mano. ¿Quién no ha sufrido? Yo he sufrido un montón, por eso no la levanto. Muchachos, es importante esto. Es importante que usted entienda cuál es esa dinámica de pastor y oveja a la que el Señor nos está llamando. Jesús no dijo en vano: yo soy el buen pastor. Jesús no lo dijo en vano. Jesús lo dijo porque hay una enseñanza detrás de eso que nosotros tenemos que entender y que tenemos que llevar a cabo como una verdad siempre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, yo he pasado por crisis económicas, yo he pasado por la muerte de mi primera mamá biológica, yo he pasado por la muerte de mi segunda mamá, mi madrastra, yo he pasado por el divorcio de mis papás, yo he pasado por desempleo, yo he pasado por despidos, yo he pasado
por rupturas amorosas, yo he pasado por llevar la culpa de estupideces que he hecho en mi vida, yo he pasado por muchos lugares, pero de todos, si hay algo que yo he aprendido es que uno sale con la guía del pastor, que es Dios. Y por eso después Jesús dice, yo soy la vid, separados de mí, nada pueden hacer. Separados de Dios, separados de su pastor ovejas, ustedes no pueden salir de donde están. Una oveja sin el pastor no sale de la pornografía, de la cual, si yo hago así, ¡boom!, más de uno aquí está metido ahí. Ahora sí no se ríen, porque más de uno, ¿verdad? Sin el pastor, usted no sale de la adicción a la masturbación. Sin el pastor, usted no sale de las adicciones de la vida. Usted no sale de la depresión. Usted no sale de ese problema de identidad que usted no tiene, que usted tiene. Usted no aprende un montón de cosas, porque es Dios el que nos da la posibilidad de entender esas cosas que necesitamos en nuestra vida. Hoy ustedes tienen, probablemente la mayoría de sus papás, donde ustedes se encuentran refugio y todo, pero llega un momento donde ustedes se hacen grandes y ahí sí que la relación, ¿verdad?, que haga vida. Ya empieza a vivir una vida de adulto porque se está haciendo viejo. Más responsabilidad, tiene que empezar a resolver temas solo. Ahí sí, ¿verdad? Entonces es importante esto. Es importante que usted entienda que una oveja sin pastor está liquidada. Punto número 4. No nos abandona. Me preparo un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfumes sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Y me gusta esta parte. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Hay algo que ustedes no entienden. Y yo tampoco, porque no lo he vivido. Pero en mi vida he estado muy cerca de ese existencialismo. Y es que hay un momento en la vida donde no va a existir nada más que la oveja, el pastor, la vida eterna y el matadero. O sea, llega un momento donde la oveja tiene que, ¿verdad?, que desaparecer. Y tiene dos opciones. Si tiene pastor, es rescatada para la vida eterna. Y si fue una oveja sin pastor, es ¿qué? Destruida para la eternidad. Hay un momento en nuestra vida donde vamos a enfrentarnos con la muerte. Y cuando Jesús dice aquí, que eso es súper importante, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no solo estaba hablando de que un buen pastor físicamente en la manipulación de su oveja contra todas las circunstancias adversas se tiene que estar dando hombro a hombro con lo que se venga. Él está diciendo un mensaje mesiánico donde él dice: yo como pastor pongo mi vida para la salvación de las ovejas. Y las ovejas salvas son aquellas que por fe reconocieron y aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir, que es lo que está antes de aquí. Mas yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Por eso David escribe: y en la casa del Señor moraré por largos días. Muchachos, el pastor nos acompaña en el momento más
trascendental de nuestra existencia, que es cuando nos morimos. Usted también, la muerte le pasa a por un oído y le sale por el otro. Pero tal vez la muerte para algunos de nosotros está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Ojalá no sea así. En ese momento entra la figura del pastor. Porque el pastor acoge las ovejas de su redil, las ovejas por las que él murió, las ovejas que reconocen su voz. Yo sé que este tema es muy abstracto para muchos de ustedes, porque vivimos en un mundo donde estas cosas tan existenciales son basura y nadie las piensa. Por ejemplo, Instagram, Netflix, Twitter, ¿usted qué va a andar pensando que se mueren? Nunca. Pero cuando hay circunstancias cerca en su vida, donde hay enfermedad, donde hay muerte, donde hay cosas, a usted se le activa una sensibilidad a darse cuenta que el pasar en esta vida es demasiado corto y que el hecho de que yo hoy estoy bien no me garantiza que en el segundo siguiente voy a seguir vivo. Y ahí es donde me gusta cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor. Porque David habla desde un punto de vista de su relación con Dios, de lo que es una relación oveja-pastor. Pero cuando usted pasa esto al plano espiritual, existencial, lo que Dios está diciendo es algo más grande, que es: yo soy la vida eterna. Yo soy el que lo va a guiar usted en esta vida a llegar a mi presencia. Y es que todos los yo soy de Dios se interconectan, porque Él es el camino, pero también es el pastor que nos guía por ese camino, pero también es el pan que nos mantiene satisfechos en ese camino. Y todo llega a lo mismo, a que Jesús es Dios y que Él es el Salvador y que sin Él no vamos a ningún lado. Se acabó. Nos guste o no nos guste, eso está escrito y usted tiene las opciones: o cree o no lo cree. Pero cada uno va a responder por la decisión que tome. Yo leo este pasaje y digo: yo tengo un pastor que me ama, que me conoce, que me cuida, que me ha demostrado una y otra vez que cuando lo dejo a un lado, que cuando me escapo del rebaño, que cuando quiero ser la oveja intrépida, voy a llevar palo. Y es cuando entiendo que separado de Él, yo no puedo hacer nada. Entonces, muchachos, quiero que apaguemos las luces, un toque. Hay algo que yo he aprendido y este es el tip más práctico y que usted al primer momento se va a encontrar sentido. No hay que inventar la batilla. No hay que ponerse creativos. Vayamos a lo que ya está escrito. Y es: solos en este mundo no podemos. Nos guste o no nos guste, somos ovejas. Y por ende necesitamos un pastor. Yo quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Está usted dispuesto a reconocer su condición de oveja y la necesidad de un pastor?